Capítulo 25. Espera al Señor y guarda su camino y te ensalzará para que tomes en herencia la tierra. Salmo 36-34. Llega el año de 1914. En medio de estas gracias y estas pruebas del amor de Dios a mi alma, llegó el año de 1914, el que en los designios de Dios había de ser el de gracia para los pobrecitos indios del occidente de Antioquia. Todavía principié el año trabajando en el puesto de maestra oficial, pero lo hacía como de paso porque un secreto testimonio de la voluntad de Dios me decía que ya muy pronto podría vivir de solo su amor y de su gloria. Verdaderamente, Padre mío, hay estados del alma que presagian la venida de nuevas gracias y dan como seguridad de ellas. Son algo así como estados proféticos. Así creo que se anunciará la gracia final de una muerte santa. Cierto acrecentamiento de gracias suele proceder al desarrollo de una mayor cuantía. Por eso, al principiar el año de 1914, hubiera yo asegurado que la gracia de la realización de la obra de los indios estaba ya a la puerta. Se abren las puertas del Carmen. También se proyectaba en aquel año la apertura de un convento de carmelitas, cuyo local, ya terminado, había sido empezado por iniciativa mía y aún con algo de dinero de mi propiedad. Dinero que había dado como anticipo de dote desde antes de ser desechada por las carmelitas como persona sospechosa bajo condición de ser recibida en él. Pues este año de 1914 iba a inaugurarse el convento de mis sueños. Como ya mi nombre no infundía sospechas, al menos en algunos, las carmelitas sin duda por cumplir esa obra de justicia, puesto que a mi iniciativa y esfuerzo se debía a ese convento en mucha parte, me llevaron a decirme que me preparara porque la fundación se había de hacer en esos meses y que yo sería una de las 7 primeras fundadoras. Con mucho menos que esto hubiera yo tenido unos años antes para enloquecerme de alegría. Pero ahora ni mis deseos eran los de entonces en ningún sentido, ni era ese mi único anhelo como antes. Ya la celda me parecía buena para morir, pero los montes y las playas solitarias y ardientes eran mis teatros para vivir. Además, ya para mí nada deseaba y años hacía que Dios mismo era mi celda, de modo que mis lágrimas por ser carmelita se habían secado. Pero debo confesarlo, me quedaban algo parecido al respeto de mis antiguas aspiraciones. Por consiguiente respondí a la madre dándole las gracias y diciéndole que iba a consultar con mi confesor acerca de la resolución que debía de tomar. Tampoco les había ocultado a las carmelitas mis trabajos y operaciones para lo de los indios. Me preguntaban al oír mis planes para lo uno y para lo otro. ¿Y qué quieres? Nada más lo que Dios quiera. Por mí no deseo nada, pero como he de vivir, viviré donde Dios me señale. ¿Tampoco tienes deseo de irte a buscar los indios?, me preguntaron. No, les contesté, no lo deseo, es que creo que Dios lo quiere. De modo que, ¿tampoco deseas hacerte carmelita? No, le respondí. Entonces, ¿desprecias la celda que te ofrecemos y por la cual tanto has llorado? No, tampoco. No sé si Dios querrá que viva en esa celda o en los montes. Consultaré y les avisaré. Quedaron las buenas madres tranquilas, dejándome en la celda y esperando mi resolución. Me presenté al confesor, el mismo que tenía alguna experiencia de mis anteriores anhelos de celda. Después de oírme me dijo: diga a las madres carmelitas que bueno, que acepta la celda,
¿Y qué hago? Le dije, con mis asuntos de indios, ¿los desbarato? No, me contestó, haga lo que esté a su alcance por arreglar el viaje a Occidente, como si solo en eso tuviera que pensar, y haga cuanto le mande las madres carmelitas para entrarse al convento, como si solo eso tuviera entre manos. Muy tranquila salí a decirle a las madres que aceptaba la celda. Ellas riéndose solo me preguntaron, ¿y qué va a hacer con sus cosas de Occidente? A seguirlas le contesté, esa orden he recibido. Luego me dijeron que a los 15 días debía llevarles la fe de bautismo, la de confirmación, la de matrimonio de mis padres y el certificado de buena salud, firmado por 2 médicos graduados. Empecé a dar estas vueltas con la mayor puntualidad. Cuando me presenté al médico para ser examinada a fin de obtener el certificado de buena salud, muy sorprendido me dijo, ¿y qué hacemos con lo del Caquetá si se entra el Carmen? Lo que Dios quiera, le contesté. Le corté pronto el hilo de curiosidad que mostraba con el certificado. Le presenté a las carmelitas precisamente de paso al venir de un almacén en donde tomé telas para hacer los vestidos de misioneras. Nueva entrevista con Monseñor Crespo. Mientras todas esas cosas ocurrían, yo un poco inquieta por los afanes que el padre Luis, porque todas las compañeras fueran de alta posición social, viendo que las que ya había llamado no tenían la dote que el reverendo padre exigía, que era 1000 pesos oro, cosa imposible pues no se trataba de ir a una comunidad religiosa, puesto que yo solo las combinaba a la selva y a los trabajos, con la muerte delante en donde quiera, sin asegurarles siquiera de que tendrían pan. En esta perplejidad resolví presentarme al señor Crespo, quien ofreció atenderme en Santa Rosa, en donde estaba de visita, pues todavía tenía la sede en Antioquia. Con una de las señoritas que debía ser compañera en la obra, me fui a buscar al señor Crespo. Naturalmente llevé para mostrárselo el hermoso retrato de aquella elegante monjita tomada para el padre Luis. Mi viaje a Santa Rosa fue como un desenlace fatal de los negocios con las madres carmelitas. Confieso, sin embargo, que iba convencida del buen espíritu que me parecía entrañaba en las prescripciones del reverendo padre Luis, pues por más que ellas se apartaban de lo que yo conocía como evangélico, siempre creía que en el fondo debía de haber algo que yo desconocía y que sacaría a buen término la obra. De modo que me presenté al señor Crespo con la mejor buena fe, creyendo que él subsanaría lo de la suma que las compañeras habían de dar. Ocultaba el famoso retrato debajo de la mantilla cuando me presenté con la intención de mostrárselo después de hablar un poco del proyecto. Pero Dios mío, no pude sacarlo, ni menos enseñarlo, porque desde que entré, el señor obispo me dijo enojado, no venga a hablarme de las casas y sea del padre Luis, porque con ellas me tiene cansado. Luego, señalando un montón de papeles, me dijo, mire, ahí es un montón de cartas que tengo, en las que ese padre habla de sus elegantes vanidades. No me hable de eso, porque lo que ese mi diócesis no fundará el padrecito su vanidad. Quise responderle en favor del padre, pero no me dejó. Me dijo, ayudo, protejo y bendigo esa obra, si se hace de modo humilde, pobre y modesto, que usted me dijo al principio, pero así como la sueña ese padre, está lejos de mí la tal obra. Ese padre se quiere levantar como una palma y caerá como un coco. Vi desplomarse toda mi ilusión, pero no mi esperanza. Es que no era tal. Era una convicción, una seguridad, lo que Dios me había dado. Sin embargo, con semblante entristecido le dije, ¿y qué hacemos? Nada, me respondió. No tengo sacerdotes y sin auxilio espiritual no pueden irse. De modo que todo se acabó, le repuse. Sí, todo, porque con soberbia no se hacen las cosas de Dios. Ya con las lágrimas en los ojos le dije, ¿y los indios han de perderse? ¿Y qué hacemos? Me contestó.
No me atreví a decirle nada más. ¿Y qué había de decirle? Cada vez ocultaba más el retrato debajo de la mantilla. Después de conversar un poco de cosas indiferentes, salí desconcertada, no tanto por la pérdida de mi ilusión, cuanto por pensar cómo era que un religioso podía emprender una obra de Dios con base de vanidad. Pero ya lo entendía, o por lo menos había salido de mi error, autorizada por una opinión que tenía por qué ser para mí respetabilísima en el asunto. Me convencí que puede uno engañarse hasta tal punto que llamé blanco lo rojo. Como se verá más adelante, esta fue la semilla de una gran persecución. No dejé de preguntar al señor Crespo sobre la conducta que había de observar con los padres carmelitas. Me contestó que no volviera a contestar las cartas del reverendo padre Luis, que hiciera como él, que desde que le estaba escribiendo lo de las gasas y sedas, lo había dejado hablando solo. La señorita que me acompañó a Santa Rosa contaba con que nos demoraríamos allá otro día, pues así lo había prevenido yo, según creía que tendría que hablar con el señor Crespo respecto al viaje que creía por las manos. Al salir de la fatal entrevista, fatal digo, por cuanto se acababa la ilusión, pero verdaderamente fue salvadora, le dije que nos vendríamos al día siguiente. Sorprendida me preguntó por qué. Como no podía decirle la verdad ni mentirle, le dije solamente que así convenía. Con esto ella se llenó de dudas acerca de mi lealtad y de la verdad de mi empresa y se enojó mucho. Con nada pude calmarla y hube de regresar con ella, en medio de la amargura de verla enojada y riñéndome constantemente porque la estaba engañando. Por fortuna, como era una de las que había de acompañarme a la empresa, en esto la conocí y me libré de asociarla a la obra. Volví a Medellín, en la misma actitud resuelta y confiada, aunque con los caminos cerrados, pues acababa de perder la bella esperanza de los padres carmelitas. Con la demora, la gente, al menos algunas, creyeron que yo entretenía el tiempo mintiendo y hasta hubo quienes opinaban que por malos fines procuraba conseguir padres para la empresa. Así es el mundo. Ves, hubo que un maestro me dijo con malicia: ustedes naturalmente no quieren irse sino con hombres, a donde bien pueden ocultarse. Como esta prueba y estaba prevista, pues de todo me advertía la experiencia de la vida, y bien había advertido a las compañeras de ello. Esto nos hizo grande impresión, verdaderamente, Padre mío, con apego a la reputación. No es posible emprender las obras de Dios. Si el buen hombre es, según dice la Sagrada Escritura, una cosa preciosa, hay ocasiones en que Dios pide de nosotras renunciar a él por su gloria. Para mí ya era lo mismo que mi nombre fuera blanco o negro, porque así me había formado Dios a fuerza de altos y bajos en materia de reputación, ya que fui para unos santa y para otros demonio. Bien sabe Dios lo que soy y he sido, y eso me basta. Por eso he procurado siempre que mis hijas se formen con ese mismo desprendimiento. El buen nombre, cuando Dios no quiere que lo tengamos, es pura paja. Comencé nuevo año de trabajos escolares, llena del brío que me daba la esperanza, pero como digo, sin nada que humanamente me hiciera prever que el plazo de espera tocara su fin. En los primeros meses de 1914 vino el señor Crespo a Medellín a disponer su viaje a Roma. Me presenté a lamentarle y a decirle que ya los padres carmelitas pedidos por el padre Luis habían salido de España. Déjelos venir, me dijo, que al llegar hagan lo que quieran. Lo que siento es que hace meses que les di el dinero para el viaje, pero eso nada importa. En Frontino les di una casa y a esa vendrán, pero no los ocuparé. Usted vea si de pronto encuentra un sacerdote que quiera acompañarlas y con él
serán a fundar la obra como usted la ha pensado y así Dios la bendecirá. Aquello me parecía imposible porque ese camino ya estaba trillado y aunque había sacerdotes que al oírme se llenaban de entusiasmo y hasta me suplicaban que los enrolara en la obra, ninguno se resolvía a parecer loco. Total que aquello me daba poca esperanza. La que tenía, toda se cifraba en Dios. Golpe de bendición para la empresa. Comencé una serie de oraciones especiales pidiéndole a Dios ese sacerdote. Hablé con ellos, pero la negativa era la única respuesta. Me asustó, Padre, al recordar cómo en esas disposiciones y dificultades tenía ánimo para desempeñar mis oficios de maestra y vicepresidenta de un liceo, sin dejar de disponer el viaje definitivo y de atender a las exigencias de las carmelitas que disponían mi viaje al convento para los primeros meses del año. Dios no me faltaba con fuerzas y presencia de ánimo para todo, inclusive para arreglar mis negocios exteriores, de modo de poder dejarle a mi hermana modo de quedarse en Medellín y arreglarle renta y vida a mi madre en caso de que resolviera quedarse. Por fortuna, como ella deseaba irse, una palabra del señor Crespo, quien calificaba el viaje de ella como convenientísimo para mayor respetabilidad de nuestra vida en los montes, me animaba a llevarla a pesar de su avanzada edad y su mala salud. Pero faltaba la resolución definitiva de ella, pues se lo oponía casi toda la familia, sobre todo su hermano mayor, que hacía cargos tremendos si intentaba llevarla. En medio de estas luchas estaba cuando acerté a oír una misa en la Veracruz de un padre desconocido. Tan cuando como se acabó la Santa Misa, pregunté al sacristán quién era aquel sacerdote y me dijo que le parecía que era el cura de Daveida. Lo seguí y aunque tenía urgencia de ir a clase a aquella hora, envié decir a las otras maestras que me reemplazaran. Entré a la casa donde el padre había de desayunarse y allí lo aguardé con la más viva ansiedad. Le hice la propuesta de atenderme a las necesidades espirituales en Dabeiba y él, como que no pone mucho cuidado a la cosa, me contestó que sin detrimento de sus feligreses lo haría con mucho gusto. No sabía el padre que daba el golpe de bendición a una empresa que no le había llamado mucho ni poco la atención. Me dijo, sin embargo, que como la parroquia no le producía la vida, tenía que hacer inmediatamente después de su regreso una correría que le diera algunos fondos para la vida y que duraría 3 o 4 meses en ella. Volé a contarle al señor Crespo que aún se hallaba en Medellín el dichoso encuentro. Lo celebró mucho y me dijo, disponga pues el viaje y váyase con mi bendición y con los sentimientos de pobreza y humildad en que ha pensado siempre realizar su empresa. Tomé de una vez algo para sus primeros gastos. Me dio 220 pesos y me dijo, no lo doy más porque al fin es un ensayo y no está bien exponer mucho dinero. Le repliqué que en caso de que la obra no saliera, yo le respondía el dinero que se hubiese gastado. Él, con la generosidad que le caracteriza, se apenó y me dijo que eso jamás. Salí de allí con el alma que no me cabía dentro del cuerpo. Según ella, mi alegría. Me dirigí a mi altar favorito y le dije a la Virgen, ya esto está. Ahora lo que falta es que dejes rodar el carro y si quieres me ofrezco para rueda de él, de modo que sobre mí vengan todos los tropezones. Pero no detengas el carro porque muy pronto he de ver indios aquí a tus pies. Me pareció aquel día más bella la señora de mi vida. Confiar en Dios es lo mismo que tener. Manos pues a la obra. Ya la gente ni se preocupaba de saber cómo había arreglado las cosas. Hice llamar a las compañeras, pero ya las demoras me habían quitado varias, entre otras a la señorita Livia Correa, cuyo confesor, por no esperar más, había llevado las puertas
del buen pastor. Era la de mejores esperanzas, pero yo sabía que Dios había hecho ya su elección, aunque no sabía a quiénes se había dirigido la aventurosa voz. El 11 de febrero, meditando en la multiplicación de los panes, me encontré con mucho que alegarle a nuestro Señor para que me diera las compañeras. Le dije: tus evangelistas, Señor, hablan de 2 actos de compasión en la multiplicación de los panes. San Mateo dice que dijiste: tengo compasión de esta gente que me sigue, porque hace 3 días que no ha comido nada. Y San Marcos dice: estremeciéronsele las entrañas, porque andaban como ovejas sin pastor. Marcos 6:34. Ambas compasiones, Jesús mío, tenéis a los pobres indios, porque hace muchos años que teniendo el pan a las puertas no han comido nada, y no solo les falta el pan del alma, sino que hasta el del cuerpo les falta con frecuencia. También andan como ovejas sin pastor, rondando por el mundo. Multiplica pues así como los panes, las pastoras, es decir, las misioneras, para que les den tu pan, ese que has hecho para ellos y que no ha habido quienes les dé. La fe, Dios mío, es el pan de esas almas, y ni saben que lo necesitan. Dame compañeras, o mejor, dime cuáles has destinado, a cuáles has llamado. No los dejes por más tiempo como ovejas sin pastor. Dales al fin el pan de la fe. Aunque tengas que multiplicar los milagros de misericordia, deja, Jesús, que tu corazón se complazca de ellos, para que tu gracia los salve. Verdaderamente vi que la compasión de Jesús reposaba sobre los pobres indios, y no podía menos de ser afecto de ella el arranque de misericordia que ya veía venir sobre ellos. Me había dicho el señor Crespo que llevara unas 4 o 5 compañeras, y no tenía sino una segura, es decir, que supiera cuál era. Pero seguras las tenía todas, porque confiar en Dios es lo mismo que tener. Primeras compañeras de ideales. La primera llamada fue la señorita Mercedes Giraldo de Marinilla. Había conocido a dicha señorita desde 1908, cuando fui maestra en aquella población. No recuerdo cuándo la llamé, pero es la única que llamé sin que me la suplicara. Sé solo que desde el primer momento me dijo sí, y que jamás trepidó. No necesitó de grandes explicaciones ni un rodeo de ninguna clase. Con la misma sencillez con que se recibe un vaso de agua cuando se tiene sed, aceptó incondicionalmente. Las diversas vicisitudes por que pasó el proyecto no lograron ni desanimarla, ni llevarle siquiera la duda a su alma. Desde la primera invitación dijo un sí redondo, sin alteración y sin miedo. Apenas se conocerá vocación más sencilla. Ella había aspirado al Carmen, y para hacerse carmelita había trabajado muchos años. Me dio su palabra, o mejor se la dio a Dios. Confió y reposó en la más paciente espera, sin volver a pensar siquiera en el Carmen. La perspectiva del hambre, de la calumnia, de la rechifla, del abandono y de cuántas cosas se preveía que podían venirle, no fueron bastantes para amedrentarla. Desde aquel día el llamamiento comenzó a economizar cuanto pudo, y todo me lo entregaba con tal desprendimiento que sorprende. De modo que, cuando se llegó a la realización de la empresa, le tenía una buena sumita de dinero. Jamás preguntó cuánto capital darían las otras, se contentó con dar cuanto tenía con alegría. Ninguna vocación he visto más desinteresada, por eso Dios la ha premiado, como se verá después. Fue la primera llamada y la primera que se presentó a disponer el viaje.
Ya hacía como año y medio que me había acompañado en la primera exploración de Frontino y Río Verde. Ella, la que me dio su cabalgadura para el viaje último a Santa Rosa. Ella, en fin, la que imitó a San Pedro en la prontitud para atender la voz divina. Tan pronto como llegó a Medellín, me entregó cuanto tenía y puso manos al trabajo de costurero para hacer los ajuares. 2 corazones repletos. Pero mientras ella venía y las otras compañeras se presentaban, mis deseos se aumentaban a manera de sed devoradora. Por eso el 16 de febrero de aquel año bendito escribí esto. Jesús mío, veo 2 corazones repletos, el vuestro y el mío. El vuestro de deseo de salvar los indios y el mío del deseo de ver saciados vuestros deseos. ¿Qué nos detiene pues? No lo sé, pero adoro vuestro designio sin conocerlo. ¿Se salvarán acaso con la vehemencia de mis deseos? Me complazco en creerlo así. Vuestros infinitos deseos son poderosos y los caminos que siguen son seguros. Cuánta paz experimento en esta confianza. Siempre mis deseos estén a las órdenes de los vuestros y mi voluntad sea la vuestra. Destrúyase la criatura y viva solo el Creador. Acállense mis mezquinos deseos delante de los vuestros. Vuestro poder soberano envuelva mi impotencia y resultará la salvación de los pobres infieles. Fe, amor, los 2 mensajeros. El 17 del mismo mes escribí, queriendo preparar mejor mi alma para la grande gracia que tocaba mis puertas. Decid a tal hombre que en su casa ha de celebrar esta Pascua con vosotros. Mateo 26, 18. Los otros evangelistas dicen que Jesús les dijo que debían encontrar en la calle al criado de la casa, que llevaría un cántaro con agua, que la sala señalada para la cena sería grande y alta y que estaría bien aderezada. Cuánto me iluminan estas palabras, Dios mío. Yo soy el feliz dueño de la casa. Tú envías a tus 2 mensajeros, Pedro y Juan, es decir, a la fe y al amor, a que vengan a pedirme el corazón para celebrar en él tu Pascua, es decir, tu alianza con los pobres salvajes. Qué Pascua más regalada, y ella se verifica en mí, pues soy el humilde instrumento que te has elegido. Sí, fe y amor, tus mensajeros para las empresas de tu misericordia. Se has entrado en mi alma y te dispondrán lo necesario para ese estrecho brazo que pretendes entre tus pobres hijos de las selvas y tu mismo corazón. Dios mío, qué grande es y qué lujosa la sala que te has escogido, puesto que para tu gloria me has dado este corazón grande y espacioso en los inmensos deseos que tu amor ha hecho nacer en esta alma y que son los tuyos. Les dices también a tus mensajeros Pedro y Juan, fe y amor, que encontrarán fuera el criado con un cántaro de agua. Ese no es otro que el propio conocimiento que viene cargado de la abundante agua del dolor, de los pecados propios y ajenos. Dice que donde ese criado entre con el agua, entren ellos, es decir, la fe y el amor. Qué bien escribieron para mí los evangelistas. Hace muchos años que me empeño en conseguir el propio conocimiento y de él ha brotado esa agua bendita del dolor, de mis propios pecados y de los pobres salvajes. Han entrado también Pedro y Juan, la fe y el amor. ¿Qué falta pues? Que tenga la sala desocupada, pues todos mis afectos y pasiones han salido. Necesitas además que esté bien aderezada, pues mis inmensos deseos de tu gloria no son el aderezo que deseas, y si más quieres, yo haré salir de mi corazón todas las ilusiones
que no sea la de verte servido y amado de todos. Todas mis repugnancias, que no sean contra el pecado, y amoblaré la sala de mi corazón con el dolor supremo de la pérdida de las almas, con el dolor infinito de verte desconocido de los pobres indios, con una ansia muy grande de la cruz y con grande dosis de amor a tu Madre bendita. Lo que de estas gracias me habéis dado y lo que me diréis, lo pondré allí para hacer mi corazón como la sala del Evangelio grande y alta. Entrarás entonces a celebrar tu Pascua con los pobres indios y me legarás una inquebrantable unión contigo que me disponga para la Pascua eterna, en donde pretendo, con las almas de los indios, servirte de cordero asado, pero asado a fuego de un amor ardiente y de un hambre loca de tu gloria y de grandes penas que padezca por tu amor. Si no me propusiera, Dios mío, vaciar mi corazón hasta la desnudez absoluta de deseos, admitiría el de pedirte me dieras larga y penosa jornada de la vida para trabajar muchos años en la salvación de las almas, pero no admitiré tal deseo. Prefiero tu voluntad a todo, hasta el heroísmo del deseo. Pero, Señor, entra pronto, según tu voluntad, a celebrar esta Pascua bendita que desde la eternidad tienes dispuesta con los pobres infieles. Mi corazón ansía por el momento de la gracia salvadora de esos infelices. Mi corazón será el teatro de ella y espera con ansias de muerte. Última Cuaresma en el mundo. Mis deseos crecían, pero aún no me pedía a Dios nuevos esfuerzos y como que, a pesar de mis multiplicadas atenciones a escuela, viaje, consecución de compañeras, arreglo de entrar al Carmen, la disposición interior me reclamaba sin cesar. Por eso quise pasar aquella última Cuaresma del mundo en el mayor recogimiento, pues me parecía que cualquier descuido de mi parte iría en perjuicio de mis pobres redimidos de las selvas. Me propuse en aquella santa Cuaresma sacar 3 frutos que sentía ser las cosas más precisas para mis disposiciones a la gracia de la conversión de los indios. Estas fueron: nuevo y más intenso dolor de mis pecados, espíritu grande de penitencia y recogimiento amoroso y constante, para lo cual traté de cercenar mis amistades con las maestras, mis compañeras, pues con ellas ordinariamente me entretenía un poco.